Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Rumbo hacia la Verdad. Hoy vamos a hablar los tres Albertos de qué es la empatía y cómo desarrollar la empatía. Alberto López, Alberto Lozano, ¿cómo estáis, compañeros? Encantado de estar de nuevo con vosotros. Encantado. Bueno, Lozano, ¿estás bien, Lozano? Estoy bien, estoy feliz, estoy contento y surfeando, que estos tiempos son de Me gusta esa palabra y muy adecuada, surfeando. Sí. Fluir. Bueno, compañeros, pues yo contento de teneros otra vez aquí, como todos los meses que hacemos, ya sabéis, todo el equipo de Rumbo hacia la Verdad. Cada semana estamos unos, otra semana estamos otros y debatimos temas pues, que tienen que ver con el crecimiento personal y la mejora de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la empatía. Bueno, compañeros, según la RAE, el diccionario de la lengua española, dice que la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Y dice que implica ponerse en el lugar del otro y percibir sus emociones y entender su perspectiva, lo que puede ayudar a fortalecer las relaciones interpersonales, fomentar la comprensión y promover la solidaridad. Esto es lo que dice el diccionario de la lengua española de la empatía. ¿Cuán importante creéis vosotros que es tener empatía? Por empezar por algún lado, ¿cuán importante es ser empáticos? ¿Cuán importante? Empiezo yo, si me lo permitís. El que queráis. Yo diría que está muy bien la definición de la RAE, pero añadiría una cosa. Para mí, la verdadera empatía o el verdadero origen de la empatía es energético. Para mí, la empatía es modificar muchas veces inconscientemente mi vibración para armonizarla con la de otra persona. Cuando nuestras vibraciones, cuando la vibración de nuestras auras son armoniosas, son afines, hay una especie de principio de vasos comunicantes, es decir, hay un traspaso de energía. Junto a ese traspaso de energía hay un traspaso de información. Y es cuando yo sé de forma intuitiva que estás triste, que a lo mejor has discutido con tu pareja, que te preocupa algo. En ese sentido, creo que tenemos que recordar el verdadero origen de la empatía. Y recordarlo porque ese origen energético me lleva a otro concepto, que es la respuesta a la pregunta de cuán importante es. Pues mira, la empatía habla de unidad. Yo creo que la empatía es uno de los ejes centrales para construir una nueva humanidad, porque la empatía me lleva a comprenderte, a respetarte, a no agredirte, a ser tolerante, a ser solidario, a no juzgarte. Me lleva a eliminar todos los prejuicios que normalmente tenemos, de raza, de religión, de género. Creo que la empatía es, en muchos sentidos, conocerme a mí mismo a través de ti y poder construir así una nueva humanidad. Yo creo que la empatía es una de las grandes claves de una nueva humanidad. Qué profundo eso que has dicho, López, porque ha sido más allá del concepto que todos conocemos, ¿no? Si has profundizado hasta el punto de sentir empatía energéticamente, porque claro, has dicho algo importante. Puede que aparentemente yo quiera saber cómo eres o qué te pasa para ponerme en empatía y no lo sienta, pero sí conecto energéticamente contigo. Es otro tipo de empatía muy profundo, ¿eh? Me ha gustado. Es que creo que es el verdadero origen, y perdona, Lozano, que creo que es el verdadero origen, es poder conectarnos a un nivel energético en el que puedo comprender tus sentimientos. Y para mí es el verdadero origen de la empatía. Ajá, está muy bien. ¿Cómo ves tú esto, Lozano? Yo creo que López ha cerrado la charla. Yo creo que ya nos vamos, chicos, lo siento. Solemos estar 40 minutos, ya acabamos. Ha hecho una disertación holística de lo que es la empatía es y que... apaga y vámonos, porque nos ha dejado a todos sin palabras. López, hoy te has llevado el premio, ¿eh? De verdad. No quería trabajar y he dicho, venga. Has venido sembrado. Los agricultores revoltosos. Has venido tú sembrado también. Bueno,
voy a ir un poco para atrás, así que la palabra empatía, tal como la define Lajas y tal como la define la RAE, está adoptada a principios del siglo XX directamente en la psicología que conocemos como la psicología tradicional, la psicología clínica. Sí. Y tal como dice López, el sentimiento, para mí la empatía va mucho más allá de que esa etiqueta que le han puesto los psicólogos, porque quizá hasta el nombre estaría además, pero como siempre hay que recoger con terminología lo que sentimos, lo que hay en el ambiente, lo que hay en el universo. Claro. De alguna manera hay que hacer compartimentos estancos de las cosas y no hay otra que ponerles palabras. Pero la empatía que establecemos con la persona que tenemos delante, por varias cosas, por una necesidad de ser comprendidos y comprender al otro, por una necesidad de ser acompañado y acompañar al otro. Siempre creo que desde la visión de sentirnos unidos con todos los demás, porque todos vivimos las mismas experiencias a lo largo de la vida. Para mí vivimos todas las mismas experiencias, lo que pasa que de forma distinta, o sea, en distinto orden, quizá cronológicamente cambian, ¿no? El divorcio, la pérdida de un ser querido, todas esas experiencias que están en la humanidad desde el principio de los tiempos, todos vivimos las mismas. Entonces, esa necesidad de vernos en los ojos del otro y conectar con la energía de la otra persona para sentirnos en confianza y en seguridad es el principio de la empatía. Luego podemos ir muchísimo más allá que no tendría fin, evidentemente, el concepto. Pues mira, para mí la empatía ha sido muy importante porque yo recuerdo cuando empecé a pasar consultas privadas como terapeuta, como naturópata, allá para el año 97 o así, yo había salido de la Escuela de Naturopatía de Barcelona y solo tenía teoría, ¿no? Y cuando ya empecé, me salió una consulta en Valladolid que tenía que viajar todos los sábados, pero yo encantado porque todos los sábados tenía 20 o 30 personas. Y claro, tenía teoría y de repente me encuentro que no solo venía la gente a hablarme, pues yo qué sé, de problemas menstruales o de dolores de espalda o cosas así. Me contaban sus problemas personales y entonces imagínate estar yo ahí sentado con una persona que me cuenta algo que yo igual no lo he experimentado o igual sí, ¿no? La empatía para mí fue una forma de poder ayudar integralmente a la persona, porque pude entender todo holísticamente, todo lo que la persona estaba realmente pasando, porque si solo me das un poco de información, pues no puedo ayudarte más que un poquito, ¿no? Para mí la empatía, como digo, en mi trabajo como terapeuta ha sido esencial, porque también me da cuenta con la empatía que a veces la gente, por miedo o por vergüenza o por prejuicios o por lo que sea, no siempre te cuentan todo. Entonces, gracias a que desarrollé esa capacidad de empatía, pude entender lo que realmente a la persona le pasaba. Bueno, cuando me estás contando esto, por lo que estoy viendo y sintiendo, ¿realmente quieres contarme esto? Y la verdad que he tenido muchísimo éxito con la empatía. Yo, como has dicho tú, Lozano, hasta le cambiaría el nombre, porque para mí sería más que empatía, sexto sentido, ¿no? Como ha dicho Lozano, como yo me conecto con la persona, eso es empatía. Bueno, yo lo que me ha pasado con los pacientes no lo llamaría empatía, porque conectas con su esencia, conectas con más allá de la persona que está ahí sentada contándote el problema que sea. Así que para mí, obviamente, la empatía ha sido muy, muy, muy importante. ¿Algo más que queréis añadir a esta cuestión? Pues yo es que fíjate, creo que estás marcando un camino muy interesante. Sí. La empatía es una lectura de la otra persona y es la Eso es. herramienta clave para un sanador, para un terapeuta. Si yo he Totalmente. leído 100 libros y los he memorizado y no sé aplicarlos a ti, ni sé conocerte, ni sé respetarte, Eso toda es. esa teoría en realidad no nos lleva a ningún sitio. Pero la empatía implica respeto, implica ponerme en tu lugar, implica comprenderte y conocerte más allá muchas veces de lo que nos cuentan, porque efectivamente, a lo mejor yo por miedo, por vergüenza no te quiero contar algo. Eso es. Y ese algo puede ser la raíz de un problema o puede ser algo muy importante. En esa conexión con esa persona es cuando podemos encontrar el origen auténtico de todo, gracias a esa empatía o llámalo como quieras. Pero es una herramienta clave, totalmente. Eso es. Oye, por qué creéis que algunas personas son más empáticas que otras? ¿Puede ser una cosa de cultura o que algunos se han esforzado más en desarrollar esa cualidad? ¿O por qué creéis que algunos
son más empáticos que otros. En qué se puede basar esto? ¿Dónde puede estar la raíz? Yo creo que tiene que ver con las energías. Yo creo que todo el mundo es empático, todo el mundo tiene la capacidad de empatizar con otros. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de empatizar con todo el mundo. Es decir, depende mucho de la vibración energética de la persona y de cosas tan importantes como, por ejemplo, la honestidad, cosas tan interesantes como el estar alineado con uno mismo, la transparencia, la coherencia o la congruencia que decimos. Es decir, estar en un lugar de uno mismo en el que lo que decimos, lo que sentimos, e incluso lo que decimos está todo en consonancia, están alineados para transmitirle al otro pues que está en confianza, que está delante de una persona íntegra con la que se puede hablar y con la que se puede confluir en cierto modo para sentirse en un entorno seguro. Eso es importante, pero de todas maneras puede ser que las personas tengan una energía muy distinta a la que nosotros tenemos y no podamos empatizar con todo el mundo. Yo creo que sería complicado que fuese así, ¿no? Esa es mi experiencia Pero, Lozano, yo, aunque no empatizo con todo el mundo porque sería imposible, pero con las personas que yo no empatizo o que no puedo empatizar por lo que sea, por lo menos no juzgo. O sea, no empatizo contigo porque no entiendo por qué haces o dejas de hacer o dices, pero no te juzgo. Creo que si no, creo que es importante esta parte. Si no llego a empatizar contigo por lo que sea, al menos no te juzgo. Porque hay gente que no empatiza y rápidamente juzga. No, primero Claro, ponte en mis carnes claro. para saber por qué hago o digo o por qué mi vida es así o por qué me comporto así, ¿no? Por eso digo yo, claro, con todo el mundo no he conseguido empatizar, pero cuando hay algo de una persona que no entiendo, digo, lo dejo ahí. Ya está, no empatizo por lo que sea, pero es su vida, es su forma de vivir o expresar lo que sea, ¿no? Ya está. Pero la gente cuando no empatiza, juzga. Y ahí está, yo creo que Sí. ahí hay un peligro. El ego tiene un gran papel aquí, juega un Ahí, gran ahí, papel. Personas ahí, ahí. con una gran coraza o con grandes capas que están desconectadas de su auténtica esencia, les cuesta más empatizar porque están actuando desde un personaje que no tiene energía propia, es artificial. Y entonces es más difícil Sí, sí, sí. establecer esa sintonía. Ujú. A ver qué piensa nuestro compañero. López, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que las personas somos más o menos empáticas en función de varios factores. Primero, la empatía se puede trabajar y se puede trabajar, por ejemplo, aprendiendo a no juzgar. Cuanto Eso más es, juzgo, menos empático soy. Cuantos más prejuicios tengo, menos empático soy. eso Segundo, es. para mí la empatía viene muy asociada a la sensibilidad hacia la energía. Igual que personas que tienen una capacidad innata para la sanación o para la canalización o para algún tipo de terapia y otras personas no tienen esa capacidad, con la empatía nos pasa igual. Y después yo diría que tiene mucho que ver también con incluso un aspecto físico. Para mí la sensibilidad energética tiene mucho que ver con la sensibilidad de mi sistema nervioso central. Y eso lo relaciono a su vez con otro concepto, que son las personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles, que a veces Las que hablamos de llaman ellas, o paz. exactamente las PAS, Ujú. a veces hablamos de ellas como personas que no saben gestionar sus emociones, que tienen una emotividad muy intensa, y en realidad para mí lo que son personas muy conectadas, muy empáticas. Pues esa sensibilidad, esa empatía vienen unidas y hay que saber gestionarlas, porque una persona muy empática corre riesgos. ¿A qué me refiero? Si tú eres muy empático, sufres mucho por las personas que te rodean. Ahí. Sufres mucho, por ejemplo, por un problema que tiene tu padre o tu madre. Te implicas mucho, a lo mejor, en acontecimientos sociales que en el fondo tampoco puedes controlar o no puedes aportar gran cosa, pero sufres mucho. Y creo que una de las cosas importantes de la empatía es aprender a gestionarla para no sufrir. Tiene un lado positivo, que es lo que decías tú, Lajas, sin empatía no puede haber una verdadera terapia, pero si yo soy demasiado empático y no sé gestionarlo, rápidamente llevo a un sufrimiento en el que voy a intentar aislarme para no sufrir. López, Ujú. es que eso que dices es lo que a mí me pasó el primer año, sobre todo en el 97. Claro, que me contaban pues abusos sexuales de la niñez, problemas muy gordos. Yo llegaba a mi casa destrozado, claro, destrozado. Entonces aprendí, me costó, como dices tú, a gestionar pues esas emociones, ¿no?
cuando salía del consultorio, del sitio donde pasaba consulta, dejar, digamos, esas emociones ahí, porque si no, pues imagínate, ¿no? Yo tenía mis hijos, mi vida tenía que estar equilibrado. Efectivamente, tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad empática, pero a la vez de que no nos influya esa parte emocional de la otra persona. Oye, ¿qué papel pensáis que juega la educación, ¿no? En ser empáticos o no? O preguntado de otra manera, si nuestros padres no han sido empáticos, nosotros corremos el riesgo de tampoco serlo. Por ejemplo, ¿cómo veis? Hombre, yo creo que la influencia del clan es enorme en este ámbito, y no solo del clan, también del sistema educativo. Si yo voy a una clase donde se habla de matemáticas, de lengua, de literatura, pero no se me ayuda a gestionar mis emociones, rápidamente voy a bloquear y voy a ser menos empático, lo Ajá. cual nos va a llevar a una sociedad más volcada en la producción y el consumo y menos en el lado humano. Yo creo que ese lado humano hay que trabajarlo en el hogar, pero también hay que trabajarlo en el sistema educativo. A lo Ajá. mejor, en cambio de tantas matemáticas o tanta física, que me parece genial, que por supuesto que se estudien, tendríamos que hablar también de cómo voy a gestionar mis emociones, de cómo voy a ser capaz de gestionar mi ansiedad, cómo voy a ser capaz de entender al otro, todo ese tipo de preguntas que en la sociedad parece que no tienen cabida. Y por supuesto, si yo vengo de un clan con un padre, con una madre muy empático, yo voy a heredar o tengo más posibilidades de heredar ese tipo de patrón. Pero también tengo que saber gestionarlo, porque a lo mejor mi madre es muy empática y la veo sufrir. Y yo cuando siento que voy por el mismo camino, lo bloqueo consciente o inconscientemente para evitar repetir el patrón de sufrimiento. Sí, Con que sí, ahí volvemos a esa idea, ¿no? De cómo no sufrir. eso es. Lozano, ¿cómo lo ves? De acuerdo, ya sabes que yo como me dedico directamente a las familias, yo veo que, y sé por mi propia piel, que los educadores y las personas que nos han cuidado de ellas hemos mamado y nos han transmitido y hemos además imitado mucha parte del comportamiento. Mis padres los dos eran brutalmente empáticos para mí, eran personas Brutalmente. brutalmente porque eran personas, los dos eran personas muy tiernas, muy cercanas, muy entregadas y de ahí pues somos cuatro hermanos en los que la confluencia que llaman en psicología ha sido presente, es decir, nos hemos identificado con la otra persona terriblemente en muchas ocasiones de nuestra vida. Hemos sufrido, lo hemos pasado mal, hemos dejado quizá nuestras necesidades en función de la necesidad del otro, y eso es el exceso de empatía, como dice López, y eso hay que saber gestionarlo también, porque como dicen los ingleses, ser empático es ponerte en los zapatos del otro, pero siempre sin abandonar los tuyos propios. Es decir, desde mi lugar, no meterme directamente en el sentimiento del otro para no dejarme arrastrar por su sufrimiento y pasarlo peor que el otro, ¿no? Y eso en terapia lo tenemos claro. Fíjate que los fundadores de la PNL dedicaron muchísimas horas a comprender el comportamiento del ser humano y su mente y estableció lo que es el primer paso, que es el rapport, que es la conexión, que es acompañar al otro, en cierto modo, con la respiración, con la mirada, con la voz, los gestos, porque cuando nos están imitando nos sentimos en familia, nos sentimos a gusto y a partir de ahí, con el lenguaje, establecer lo que es la empatía, que todo el mundo la puede entrenar, como bien decís, todo el mundo puede entrenar la empatía siempre con el límite de no confluir con el otro para hacer una buena consulta, para comprender cómo se siente el otro sin sentirlo yo del todo, sino simplemente entender qué le está pasando para poder ayudarle. Entonces, tanto un extremo como el otro, personas que no tienen esa capacidad porque no lo han aprendido o porque están cerrados sentimentalmente, como los que hemos sido del otro extremo que hemos padecido esta parte, ¿no? Pues tú has dicho, Lozano, que tus padres eran brutalmente Mucho, mucho. empáticos, pues yo digo que mi familia, porque mi padre murió cuando yo era pequeñito, mi madre y mis cuatro hermanos eran brutalmente nada empáticos, pero yo voy a decir una cosa a favor de eso, que precisamente porque ellos no eran empáticos, cada uno iba a su bola, a su mundo, y Albertito ahí estaba a la mano de Dios, pues yo creo que he desarrollado la empatía por aquello de me gustaría ser como no fueron conmigo. No sé si me explico. Aparte de ser terapeuta, ¿no? Es decir, yo desde que
empecé a tener conocimiento y demás con, no sé, 14, 15 años que empezaba a querer entender las cosas. Yo dije, a mí me tienen aquí dejado la mano de Dios, les cuento un problema como que no va con ellos, entonces no me gustaba eso y yo decía, cuando yo sea mayor, no voy a ser así. O sea, que quiero decir que por eso digo que el que no hayan sido empáticos con nosotros necesariamente no quiere decir nada, porque en mi caso yo me considero, vamos, así me lo han dicho mis pacientes, empático y con mis hijos cuando eran pequeñitos igual, ¿no? Entonces, influye, hombre, puede influir, pero como digo, yo soy igual a la excepción, ¿no? Porque en mi caso nadie era empático, mi familia es muy fría, muy suya, y en cambio, pues yo quise no ser parte de esa forma de ser de ellos. Entonces, bueno, en mi caso ha sido así. Otra cosa que me preocupa, eh, claro, ¿cómo se puede ser empático cuando estamos viendo los medios de comunicación, en las películas, en las noticias, en las redes sociales? Pues no sé cómo explicarlo, una especie de frialdad o yoísmo, yo. Me da igual que hablemos de política o que hablemos de lo que sea. O sea, ponemos la tele y parece que hay no sé, una tendencia a uno mismo. O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo pensáis que los medios de comunicación y redes sociales pueden de alguna forma impedir a que seamos más empáticos? ¿Creéis que eso puede estar ocurriendo o es mi visión? Hombre, yo creo que toda la sociedad en general nos lleva a la falta de empatía. Es Eso, decir, tú vas a una empresa y yo tengo que competir contigo para ser el número uno del departamento. Y vale todo con tal de que facturemos más. eso es. Pongo el telediario y los de este bando político son mis enemigos. Los de esta región son mis enemigos y los de este continente son mis enemigos. Es decir, la sociedad nos está metiendo en una dinámica de categorías y etiquetas cada vez más pequeñas precisamente porque es la mejor forma de controlarnos. La Mm. mejor forma de controlarnos es tú eres de esta etiqueta y no puedes relacionarte con los de la otra, que son enemigos. Y la empatía lo que hace es borrar esas clasificaciones para hablar de una unidad. Es cuando yo puedo tender puentes de comunicación con el que habla otro idioma, con el que tiene otro género, con el que nació no sé dónde. En ese sentido, yo creo que tenemos que remar en dirección contraria a lo que rema muchas veces pues, los medios de comunicación, las empresas, los estados, y es nuestra responsabilidad. Y un comentario muy rápido. Es Sí. que, Lajas, tú eres un ejemplo clarísimo de un senador del clan. Introduces nuevos principios en tu clan. Frente a un clan poco empático, llegas tú precisamente para, por decirlo así, incorporar esa empatía y esa visión mucho más humanista. Me parece que eres un ejemplo perfecto de lo que es ser un senador de clan en ese nivel. La verdad que me siento así y no es por echarme flores ni nada, pero por cosas que han pasado que obviamente no voy a comentar en mi familia muy gordas, pues me he visto en un momento de mi vida que, es decir, yo iba por otro lado, yo no iba ni por terapias ni por nada, yo tenía otro tipo de profesiones y de cosas y es como que por una necesidad sentí, abandoné todo, yo trabajaba de jefe de producción en una multinacional alemana del automóvil, ganando mucho dinero y lo dejé todo. Estamos hablando en los años 90 cuando ganaba más de 3.000 euros y tenía una carrera. Lo dejé todo porque sentía que eso, de una forma inconsciente. Luego he ido ya siendo más consciente de lo que acabas de decir. Efectivamente, veía cómo mi familia estaba y cómo ha influido ahora en cómo está mi familia, mis hijos y demás. Dije, aquí hay que hacer algo. Y sentí que era yo. Dejé todo, me fui a Barcelona, estudié y hasta hoy. Pero vamos, lo digo con toda la humildad, no como si fuera un héroe, ¿no? Pues si tengo que hacerlo yo, pues lo tengo que hacer yo. Esto es así, ¿no? Lozano, ¿cómo ves esto de los medios de comunicación y demás que nos puedan influir en no ser Por, empáticos? por el camino vamos, es un plan, está establecido desde hace muchísimo tiempo de crear una sociedad sin empatía total. Ajá, Date cuenta que mucha gente que me pide consulta me dice, es que llevo un tiempo muy apático. La apatía es la falta completa de empatía. Si lo ajá. miramos en los términos lingüísticos, Ujú, el exceso de empatía nos convierte en simpáticos. Fijaos que de empatía a simpatía, simpatía es ujú, cuando ya totalmente nos vamos de nuestro ser y nos ponemos en el otro. Somos simpáticos, que es una patología, ojo, que no lo parezca. ujú, Apatía es ausencia y luego antipático. ujú. Antipático ya es el antónimo total de ser empático, ¿no? eh, tendemos hacia eso, a la apatía total, a convertirnos en auténticos robots consumidores, como bien decís,
¿vale? Solamente telespectadores de una vida ausente de emociones. De hecho, creo que uno de los peligros que hay, porque hablan mucho del transhumanismo, de generar robots con sentimientos, yo creo que es todo lo contrario. Están habiendo investigaciones, ¿vale? Ahora ya están hablando de implantaciones de chips que van bien para controlar un poco la tensión circulatoria de la persona, el nivel de colesterol, está muy bien, pero también para controlar las emociones personales, para neutralizar los sentimientos, Albertos. Y esto está ya, lo están Sí, probando. sí, sí, sí. Entonces, no es que los robots nos conviertan en personas, es que las personas las quieren convertir en robots para que no haya, Ujú. bueno, amor, para que no haya rabia también, ¿no? También todas las emociones que no se consideran tan positivas, pero es que así es puramente al final un animal de consumo puro y duro, y ahí tenemos que remar en contra de que esto suceda, porque entonces pierde la esencia el ser humano de su auténtico camino de vida, con su trabajo en esta existencia terrenal que estamos. Ujú. Pues, Lozano, ahora que dices esto del robot, es que me ha venido una anécdota que leí hace unos días, no sé dónde, que se ha celebrado, no sé dónde ha sido, si en Japón o dónde, el primer matrimonio de una mujer con un robot, y esto no es broma, ¿vale? Y que cuando le preguntaron, la entrevistaron a la señora que por qué se había casado con un robot, decía que antes había estado casada con un hombre y que no la escuchaba ni la entendía. Es decir, como su marido anterior no era empático, pues ala, con el robot. O sea, esto suena un poco a chiste, ¿vale? Suena un poco a chiste, pero bueno, nos puede servir de anécdota para entender. Hombre, espero que no nos lleguemos a casar con robots, pero quiero decir que a veces hay gente que se siente así, ¿no? Que está con un robot, con una persona que no le entiende, ¿no? Porque en el amor, que ahora hablamos de la pareja, ¿no? Si no hay empatía, pues apague, vámonos, ¿no? Entonces, bueno, este caso extremo de esta señora que se casa con un robot, pero muestra un poquito cómo muchas personas se sienten así, como yo me sentía de pequeño con mi familia, que yo les hablaba y como si hablara con la pared, ¿no? Y entiendo que puede haber mucha gente que se sienta frustrada, triste, deprimida, apática, como decía Lozano, ¿no? Porque te estoy expresando lo que me duele, lo que me está pasando, y a ti te entra por aquí y te sale por allí, ¿no? Y eso es un sufrimiento muy grande que están padeciendo mucha gente. Lo que se dice vulgarmente ser escuchado, que no es más que, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Que practicar la empatía. Bueno, emociones. Emocionalmente, cuando uno está mal, quizá, ¿cómo pensáis que cuándo pensáis que necesita uno más la empatía? ¿Siempre o cuando uno está más frágil emocionalmente? ¿La empatía debemos tenerla siempre o a veces hay que... ahora no es momento de ser empático, igual no es bueno porque la persona está muy deprimida o cómo veis? ¿Emocionalmente es bueno ser empático siempre? En todo el tiempo y con todas las personas. Hombre, yo creo que es bueno siempre con varias condiciones. La primera es que sea una empatía controlada, entre comillas, es decir, no es lo mismo empatizar contigo que justificar todo lo que has hecho o que darte la razón. Y desde luego la empatía, cuando no la gestionamos bien, nos lleva a un concepto muchas veces de una responsabilidad equivocada. Tengo que salvarte, tengo que ser el Claro. salvador. Entonces, ser empático con todo el mundo, en líneas generales diría que sí, pero con esos matices, que no me convierta a mí en el salvador, que eso no significa que justifique todo lo que has hecho o que todo Ya. me parezca bien, por decirlo así, y siempre manteniendo una serie, vamos a decirlo así, de defensas para que no me haga sufrir esa empatía. Y quiero hacer un comentario volviendo rápido a la Sí, palabra robot que decía Lozano. sí. Si no me falla la memoria, robot viene del húngaro y significa esclavo. Creo que nos están diciendo muy claramente qué es lo que quieren hacer con nosotros, verdaderos esclavos. La empatía nos aleja del miedo. Cuando yo no empatizo contigo, te tengo miedo por tu religión, Claro. por tu raza, por lo que sea. De ahí Mm, nace un conflicto que nos esclaviza. Pues tenemos que evitar esa robotización para poder ser libres. efectivamente. Lozano, ¿cómo lo ves? Bien, pienso que la empatía no debemos practicarla, tiene que ser algo natural, tiene que ser Eso. algo que ya llevamos en nosotros de forma normal cada día y a todas horas y con todo el mundo, siempre conociendo nuestros propios puntos débiles. Para eso es el trabajo del autoconocimiento, es esencial, es decir, en qué momento pierdo yo el sentido de mí mismo y confluyo con el otro y eso me hace perder, pues
lo que sea, energía, tiempo, incluso dinero, ¿verdad? Porque a veces la empatía nos hace perder dinero, ¿no? Una persona muy llegada te pide algo y no sabes decir que no. Eso es una falta de entrenamiento de la asertividad, que es la línea fina que está en medio de ser empático y no serlo, ¿no? Saber cuando, cuando el otro está entrando en mi propio territorio y me puede perjudicar, ¿no? O cuando yo estoy cediendo demasiado poder al otro, y eso también puede traerme resultados negativos. Entonces, está ese regulador, que es el trabajo diario con nosotros de conocernos lo suficiente como para mantener la empatía también, ¿vale? Siempre emanando empatía a todas horas y con todo el mundo, pero con esas condiciones, como dice López, porque claro, yo en consulta la tengo que utilizar, pero también regularla para no yo ponerme a llorar como Lo que llora hemos dicho la antes. persona que tengo delante. Para eso es un entrenamiento Ujú. que no es sencillo. Mi pareja siempre me dice, yo no podría hacer lo que tú haces porque estaría con el pañuelo con la persona delante. Pero claro, entonces no le estoy ayudando. Al contrario, puede que empeore porque le estoy dando más razón para seguir estando triste o desconsolada la persona, ¿no? Ujú. Es un trabajo diario que no tiene por qué ser difícil ni costoso, porque tiene que ser, como digo, eminentemente natural. Ujú. Sobre el año 2001 o 2002 estaba yo en Barcelona en un congreso y un amigo mío me No presentó te a un vi, maestro. ¿eh? ¿Cuál? No te vi, ¿eh? No te ¿No vi, lo y si te vi viste? como no te conocía, claro. Ah, claro, pues estuve. Conocí un amigo en común, me presentó a un maestro espiritual hindú, que por cierto hablaba muy bien español, y hablando de la felicidad y demás, le pregunté que por qué él consideraba que la familia humana no era feliz. Y dijo, aunque él no utilizó la palabra empatía, pero al final la utilizó de otra manera, dijo, porque no somos todos uno. Y hasta que Ujú. todos no seamos uno, la familia humana seguirá sufriendo. Es decir, ser uno es, pues, con otras palabras, eh, conectarnos todos en la misma energía. No pensar todos igual. No, como decía Lozano, que además ha empezado este programa Lozano de maravilla, hablando de cómo conectarnos, ¿no? Que la empatía es mucho, mucho más que el concepto que define la RAE, ¿no? La Real Academia Española, ¿no? El concepto, como decías tú, Lozano, de empatía desde el punto de vista psicología clínica, ¿no? Es mucho más. La empatía es no solo ponerme en tus carnes, sino vivir eso que tú estás viviendo. Y eso es muy difícil. Eso se consigue con el tiempo. Oye, ¿creéis que hay culturas más empáticas que otras? ¿Pensáis que los latinos son más empáticos que los americanos, por ejemplo? ¿O cómo veis esto? Porque también hay comentarios de gente que dice, no, es que no sé, que los rusos son muy serios, muy suyos, ¿no? ¿Pensáis que hay cultura en la empatía? Simplificando mucho, yo diría que sí. Es Sí, una generalización y habría que ir personas por personas, claro. pero yo creo que sí. ¿Por qué? Primero porque tenemos un concepto distinto de interrelación social. Si tú eres de un lugar cálido en el que se puede estar en la calle conversando con los vecinos, la interacción se va a ver reforzada. Si soy de un lugar de un frío extremo en el que no puedo salir de casa, la interacción con el otro se va a ver muy limitada. E incluso Claro. eso va a afectar a mi propia empatía. Por otro lado, pues hay sociedades en las que tienen un componente más espiritual y sociedades en las que hay un componente más de producción. Si para mí lo importante es producir y tener un coche mejor que el tuyo, me centro en eso. Si a mí me han enseñado otro tipo de valores, por ejemplo en mi clan o en la educación que he recibido en la escuela, pues a lo mejor no me preocupa tanto tener un coche con 500 caballos y me preocupa más el ser solidario o el compartir. Entonces sí, yo creo que hay culturas más o menos solidarias. Insisto que es una generalización, Bien, en pero sí. general. Ujú. Sí, claro, no hay el mismo nivel en todo el globo terrestre, desde luego que no. Porque ya sabemos que los países nórdicos, por ejemplo, que tienen que ya se dice, esa frialdad, o los países del este, dado por el clima muchas veces, por la distancia social, seguro que sí. Seguro que sí. También tienen el nivel de suicidios, por ejemplo, es mucho más elevado por esta falta de apatía. En Islandia, por ejemplo, en Finlandia. Ujú. Es lo que da el vivir en países cálidos, los mediterráneos o el sur de España, sin ir más lejos.
conocemos el carácter, ¿no? Andaluz o extremeño, ¿no? De entrega, de cordialidad, de que vas y no te dejan casi respirar, ¿no? De casa en casa, de comida en comida, ¿no? Hay una parte ahí que notas que hay una empatía como sobredimensionada, ¿no? Ellos están sufriendo contigo si lo estás pasando mal. Está regulado también en función del lugar donde naces y de la cultura con la que te estás relacionando. Y como dice López también, claro, la parte más consumista, marketingiana, europea o norteamericana, por ejemplo, que los convierte como más robotizados, pues también se desarrolla menos la empatía, eso es evidente. Yo me acuerdo unos alemanes, un matrimonio alemán que estuvieron en mi casa hace años, ¿no? Y me acuerdo que así muy sorprendidos me dijeron, cuando ya se iban, les acompañamos al aeropuerto, les dije, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha gustado aquí donde habéis estado? Dice, me encantan los españoles porque sois muy abiertos, no como nosotros los alemanes, ¿no? Muy abiertos. Que abierto no siempre implica ser empático, ¿eh? Pero bueno, yo le entendí a lo que se refería. Bueno, tú has mencionado, López, antes algo, lo has mencionado un poquito, la falta de empatía, sobre todo en el trabajo, ¿no? Yo he estado, ya os dije que yo dejé un trabajo, yo estaba de jefe de sección, pero yo no estaba arriba, estaba en el medio. Entonces tenía gente arriba y yo tenía gente debajo. No sé si me estáis entendiendo, era una cadena, ¿no? Es decir, yo mandaba a unos, pero a mí me mandaban otros más arriba, y entonces es que era imposible tener empatía, porque te venía el de arriba y te decía, Lajas, quiero esto para ayer. Qué empatía, y ya está, ya callar, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me preocupa mucho, de que la falta de empatía en el mundo laboral puede generar que las personas luego en su vida normal, no puedan ser empáticas, ¿no? Porque hay mucha gente que se lleva el trabajo a casa. Yo, cuando trabajaba en esa fábrica, me llevaba el trabajo a casa. Estaba en casa pensando, uy, tengo que llamar a aquel, tengo que hacer aquello, ¿cómo no he hecho lo otro, no? Entonces, yo creo que, ¿qué opináis de que la falta de empatía en el mundo laboral puede estar influyendo luego en que falta empatía en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo veis eso? Para mí hay una cadena. Es decir, hay una serie de principios en la sociedad que son productividad y consumo. Tanto tengo, tanto valgo. Esa cadena, ese eslabón se engancha con otro, que es la empresa. Claro. Tú vales lo que produzcas. Y si enfermas, pues te despido. Y si tienes que pisar al competidor, le pisas. Pero es que eso nos lleva, esa cadena, a una gran infelicidad y nos lleva a una palabra que antes ha mencionado Lozano, que es el suicidio. Tenemos unas tasas de suicidios enormes en países que en teoría somos muy avanzados. ¿Por qué? Pues en gran medida por la falta de empatía, porque estamos solos. Eso es. Porque sí, tengo internet, tengo 100.000 amigos en Instagram que me dan like y que no conozco a nadie. Pero cuando yo tengo un problema, no tengo nadie que me acompañe en ese problema. Eso No es. tengo nadie que me acompañe y que me aporte simplemente un abrazo, una visión humana. Hemos sustituido los vecinos a los que les podías contar las cosas y los amigos de verdad por likes, visualizaciones y gaitas de redes sociales que en muchos sentidos no significan nada. Nos estamos deshumanizando. Entonces yo no creo que sea una culpa como tal de la empresa, creo que es una culpa o una responsabilidad, mejor dicho, de toda la sociedad, los principios que nos rigen. Si al final, ¿qué es lo importante? Que yo tenga un coche estupendo para lucir en Instagram, que lleve la ropa de no sé qué marca y que tenga un relojazo. Y hemos olvidado toda la parte humana. Pues la empresa tiene que reaccionar también en ese sentido. Si olvidamos los valores humanos, va todo en cadena. Lozano, ¿cómo ves? Sí, yo creo que las empresas deshumanizadas, que no todas lo están, que afortunadamente hoy día se ha introducido mucho la ayuda, la facilitación en las empresas para hacer un cierto crecimiento personal, se hace mucho coaching, se hace mucho trabajo también de entrenamiento a nivel emocional, de mindfulness, por ejemplo, está ayudando mucho a las empresas para aportar esta parte y que puedan desarrollar la empatía y hacerlas que las relaciones sean mucho más armónicas. Pero sí que es cierto que las empresas deshumanizadas directamente mutilan la empatía, tal como, fíjate, las vidas paralelas, Alberto, que yo estuve 25 años en artes gráficas, en una industria catalana de artes gráficas y era mando intermedio. Estaba justo llevando una sección también en la que tenía empleados a mi cargo, pero la directiva encima. Entonces, como yo, ahí se veía total la jungla, ¿no? Que se dice la jungla. Es decir, despide a este porque, bueno, los números no dan o lo que sea.
Y Claro. tuve que despedir a un amigo mío que le tenía mucho cariño porque prácticamente nos habíamos aprendido juntos. Y eso fue un acto súper doloroso, tener que despedir a una persona casi con argumentos puramente administrativos y que funcionaba y que le tenía y que no se lo merecía porque tenía su familia. Eso para mí fue una prueba de fuego. Es decir, yo cuando me divorcié automáticamente dejé ese trabajo, dejé la industria, me dediqué al mundo humanista, a la terapia y a la formación humanista, precisamente porque entendí que por ahí no íbamos a ningún lugar. Y afortunadamente hoy día en el mundo laboral está cambiando bastante, que ha tardado un poco, estamos hablando de hace 15 o 16 años, pero nunca es tarde, ¿no? Y da dos cosas que son polaridades, o construye personas apáticas también, que no encuentran un sentido a la vida, que se ven vacías y acaban pues en una depresión, en un estado de ansiedad crónica, etcétera, etcétera, o el suicidio, por ejemplo, o en personas extremadamente dependientes de otras, precisamente porque tienen un carácter un poquito más empático de nacimiento, se les priva de eso en el mundo laboral o en el mundo de la sociedad y luego en cuanto alguien les demuestra un poco de amor se apegan excesivamente y entra esa dependencia emocional que también es patológica, también es dura y difícil, sobre todo para la pareja, ¿vale? Eso es lo que yo siento en el tema. Lozano, has dicho justo la palabra que yo iba a utilizar para el siguiente tema, la pareja. La pareja. Desde el año 80-81 que se aprobó el divorcio aquí en España, creo que en el 80, no me acuerdo en qué año fue, el número de divorcios ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Yo no sé si es que la gente ya no se aguanta o se casan sin quererse o es que le falta empatía. ¿Qué pensáis que pasa en las parejas para que se rompan tan fácilmente? No sé, o es mi visión que se rompen muy rápidamente. ¿Es falta de empatía lo que les falta a las parejas? Bueno, yo creo que confluyen varios aspectos. Por un lado, que muchas parejas se mantenían artificialmente. No te quiero, no soy feliz en este matrimonio, pero no puedo divorciarme. Entonces, en el momento que hay una herramienta legal para poner un punto final a ese matrimonio, ha habido muchas personas que han podido vivir una verdadera libertad y en ese aspecto es muy positivo. También es cierto que el número de divorcios es reflejo de nuestra incapacidad para gestionar nuestras emociones. Me enfado contigo, me frustro, no estoy a gusto, me voy, porque no soy capaz de gestionar de una manera constructiva lo que me está pasando. Claro. Entonces creo que el número de divorcios bajaría, disminuiría, si aprendiésemos a gestionar nuestras emociones, a dejar de culpabilizar al otro para responsabilizarme a mí mismo y a enfocar una relación de pareja no como una utopía que me vende Hollywood, sino como algo que tenemos que construir todos los días, que ese es otro tema que a veces nos duele. Es decir, es que yo no soy como las parejas de las películas, ni tengo esos coches, ni tengo esas vacaciones. Pues es que mi pareja se está equivocando, lo está haciendo todo mal. Entonces creo que habría que matizar un poco, ¿no? Pero creo que confluyen estos aspectos. Y un último comentario. Sí. Me hace mucha gracia el paralelismo que tenemos los tres. Yo también fui mando intermedio y también tenía por encima una directiva que era de todo menos empática y me veía en esa situación que ha explicado muy bien Lozano, de tener que tomar decisiones que me dolían muchísimo. Lozano, ¿cómo ves el tema de la pareja y la empatía? Dicen por ahí que la principal causa del divorcio es el matrimonio, ¿eh? Sí. Y en principio, yo creo que hay varios factores. El primero, como bien dice López, es la falta de educación emocional, ¿vale? Nos enseñan, ya sabemos que en el colegio nos enseñan muchísimas cosas, trigonometría, que nunca más la he vuelto a utilizar, No, por y otras favor. tantas cosas que no me han servido, y falta la gestión de las emociones para que el día de mañana, cuando tú encuentras al amor de tu vida o encuentras una pareja o una persona que te puede comprender, que te entiende y te enamoras, que es básico, tengas esa gestión, esa capacidad de transitar las crisis junto a la persona y aprovechar y utilizando esa empatía poder como surfear también la relación hasta, bueno, hasta el límite, hasta cuando lo conceda Dios o el Creador o cuando suceda, ¿no? Ujú. Esto ha faltado y falta.
Luego también el otro extremo es la banalidad, ¿no? de lo que es la pareja que veo actualmente. Es decir, como decís también, ¿no? Una cosa es lo que decían las abuelas, de que tienes que aguantar al marido, tienes que aguantar a la mujer, porque lo dice el cura cuando te casas, para el bueno, para lo malo, etcétera, etcétera, y porque era la tradición. Y otra cosa es otro extremo que es, pues me enfado y me voy y ya está, y rompemos y me busco a otro. Mm, ¿Qué pasa aquí con el aprendizaje? ¿Qué pasa aquí con lo que yo estoy viviendo y lo que me ayuda a evolucionar internamente? ¿Vale? Estoy renunciando al amor porque creo que voy a tener más oportunidades por otro lado, cuando ese aprendizaje se me va a plantear también con Ujú. otra persona durante mi vida. Y ahora es muy fácil, está muy banalizado el tema de la pareja. Ujú. También asusta el tema del matrimonio, que es una institucionalización de la unión en pareja. Si no existiese, igual no habría tanto miedo al compromiso, ¿no? Ujú. Si no estuviera ahí, si fuese simplemente una unión que puede ser hasta que el destino nos separe. ¿Ok? Ujú. Pues mirad, yo antes os he dicho que con mis pacientes, cuando empecé a ejercer, aprendí lo que realmente es la empatía, pero además tengo que añadir que cuando me he vuelto a casar, que llevo ya 22 años con mi actual esposa, con Arantxa, con ella también he aprendido la empatía en pareja, porque, a ver, mi mujer y yo somos como el día y la noche. Es decir, yo soy muy nervioso, muy activo, ella es muy tranquilita, a mí me gustan unas cosas contrarias a las que les gusta a ella, ¿no? Entonces, claro, en estos 22 años he aprendido, bueno, y ella también hemos aprendido a entender que somos dos mundos distintos, pero que podemos acoplarnos muy bien, ¿no? Entonces yo con Arantxa, al ser totalmente distinta como yo soy, pero como estamos enamorados, hemos aprendido que la empatía, el comprender, bueno, pues yo comprendo que tengas que hacer esto y ya está, ¿no? Yo con mi mujer también tengo que agradecerla porque yo hay cosas que no comprendo pues de sus gustos, de sus cosas y me sacaba de quicio, pero es que a ella también, porque era contrario a ella, ¿no? Entonces, en la pareja también se puede aprender empatía y yo pues tengo que agradecer a mi esposa que me ha enseñado muchas cosas. Bueno, chicos, vamos a acabar, pero claro, estamos hablando de empatía, 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 pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se puede, dónde está el truco o qué trucos o qué pasos podemos dar para ser empáticos? Desde vuestra visión de terapeutas o como queráis, ¿qué consejos podéis dar para practicar la empatía? Para aquellos que digan, yo reconozco que no soy empático, lo reconozco. ¿Qué se les puede decir? Pues yo empezaría por el perdón. Por el perdón. Empezar perdonando a aquel que me rodea y perdonándome a mí mismo. Ujú. Empezaría liberándome, o al menos tratando de liberarme, del juicio y de los prejuicios. Empezaría también, bueno, por supuesto, la meditación. Pero hay una cosa que a mí me gustaría mucho trabajar o sugerir que se trabaje y es vamos a decirlo así, la liberación de responsabilidades excesivas. Porque cuando soy empático muchas veces me responsabilizo demasiado del otro. Me convierto en el salvador. Y en ese momento empiezo a bloquear inconscientemente la empatía para protegerme. Ujú. Pues tengo que ser empático, pero lo que hemos hablado en varios momentos, hasta un límite. Ujú. Liberarme del prejuicio, liberarme de ese juicio constante que hacemos y, y sobre todo darme la facilidad o la predisposición de entender al otro. Yo creo que la voluntad de ser empático es un paso muy importante. Muchas veces quiero que el otro cambie, que el otro me entienda, que el otro se acerque a mí, que el otro se ponga en mi lugar. Y en ningún momento quiero ser yo quien tienda puentes. Pues esa voluntad honesta de tender puentes creo que es importantísima. Estoy de acuerdo. Lozano. Ujú. Bueno, yo voy a aportar otras cosas, porque el perdón seguramente es el eje común de todo esto. Para mí es interesante e imprescindible eh, entrenar o trabajar o como queramos decirle, para ampliar nuestro mapa, ¿vale? El mapa no es el territorio, como bien sabemos, lo que yo pienso, lo que siento, mi interpretación del mundo no es el único y además ni siquiera es el mejor. Entonces, el hecho de conocer, de explorar mis creencias, tanto las limitadoras como las potenciadoras, conocer mis valores, la escala de valores y darme cuenta de que todos los demás también tienen su escala de valores y no necesariamente tienen las mismas prioridades que yo en la vida, es importante para poder empatizar, para
para poder empezar a conectar con el otro sin juicios y con armonía para, no solamente para hacer una terapia, sino para tomarte unas copas y pasar un buen rato también, porque para eso también hay que empatizar Eso o es. para hacer o echar una partida de tenis, es que es igual, pero es imprescindible ampliar el mapa y para eso tenemos que trabajar, pues ya digo, mucho nuestra propia interpretación del mundo, no querer tener la verdad, pensar que nuestra razón es solamente nuestra y no necesariamente tiene que estar compartida por el otro, y eso es difícil de entender. Nosotros lo tenemos muy claro porque llevamos muchos años en ese tránsito, pero hay muchas personas que todo esto les suena a chino y te dicen, sí, ja, le voy a dar la razón, si no la tiene. Este es el principio del fin, ¿no? Y eso es una de de los primeros pasos para ser empático, y no es solamente por el beneficio del otro, sino por el beneficio de uno mismo. Es que encuentra uno la paz interior y el equilibrio emocional y el bienestar cuando Ujú. estás tú totalmente en contacto con tu empatía y te das cuenta que el otro también la recibe y la agradece. Eso es importantísimo. Eso es. Y yo añadiría escucha activa. A veces no somos empáticos porque enseguida cerramos las orejeras. Como sabéis, a los burros y a los caballos que les ponen las orejeras. Entonces, a veces hay gente que dice, es que yo no empatizo con esa persona. ¿Has tratado de hablar con ella? ¿Has tratado de entrar en su mundo? ¿Has tratado de preguntarle por qué es así? A lo mejor te sorprendes, porque volvemos al principio que hablamos esa palabra tan peligrosa. Tendemos mucho a juzgar y si juzgo no soy empático. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti porque vistes de una forma distinta a mí o porque vas con piercings o lo que sea, ¿no? Es decir, tus circunstancias tendrás para ser como eres y vestir como vistes y tener la vida que tienes. Entonces, mucha gente, en vez de preguntar, de hablar, un diálogo pues amigable, ¿no? No digo interrogar como si fuera la policía. ¿Por qué vas así? ¿Por qué? No, oye, perdona, me llama la atención. De hecho, hace poco a un chico que vive en mi barrio le dije, me llama la atención que lleves tantos piercings en la nariz. Dices que tuve un accidente de moto y es la única forma de disimular las cicatrices. ¡Buah! Pues bueno, pues le he preguntado y ya he empatizado y ya sé la razón, ¿no? Entonces, a veces nos cerramos y juzgamos a la gente. Yo no empatizo con esa persona porque me mira raro y no quiero saber nada de él. Habla con él, diálogo, pregunta, comunícate para entender por qué no hay empatía, porque solo dilucidar que yo no soy empático con él y ya nos hemos cerrado. No, hay que intentar abrirse a hablar, como dices tú, tomando unas cervezas, ¿por qué no? En un momento dado, es otra forma de empatizar, ¿no? Bueno, chicos, pues espero a la gente que nos está viendo en este momento, de todas las partes del mundo, ya somos más de 188.000, pues que, por favor, practicar la empatía, por favor, y como Vamos a dice ser luz. Lozano, vamos a conectarnos también energéticamente, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos, recordar las webs, nuestras webs, albertolopezcanalizador.com, ¿verdad? Para que sepan Efectivamente. lo que haces, tus cursos, todo de ti. Y en el caso de Lozano, liberaciongenética.es, ¿correcto? Y Exacto, la mía, pues correcto. mastrolajas.com, para que nos conozcáis, veáis lo que hacemos y podáis conocernos más. Pues nada, nos vemos los tres Albertos dentro más o menos de un mes, porque más o menos lo estamos haciendo así, ¿verdad? Y La próxima masterclass. muchas gracias por haber empatizado conmigo hoy en este programa. Muchas gracias, Bueno, chicos. lo has hecho Gracias. posible. Gracias. Gracias a vosotros. Un Nos abrazo. vemos. Gracias.